Aquí encontramos las 10 actividades de la fase de factibilidad, que es la fase número 2. Entonces vamos a explicar cada una de estas 10 actividades en qué consisten. Varias de estas, por no decir toda esta fila, la primera, ya las hemos visto en el estudio de prefactibilidad. Vamos a pasarlas rápidamente. Entonces, reconocimiento terrestre del corredor de ruta. Entonces anteriormente hicimos reconocimiento o seleccionamos varias rutas o posibles rutas y seleccionamos una. Entonces, ¿qué se va a hacer? El reconocimiento de este corredor, de esta posible ruta, sus tramos homogéneos que ya los identificamos previamente. Entonces se va al terreno a identificar este corredor y sus puntos secundarios o puntos de frontera, control o puntos obligados, como hemos mencionado anteriormente. Entonces luego se hace el replanteo de esta línea de ceros en el terreno. Ya no en el papel, antes hacíamos era un croquis en papel. Ahora tomamos este croquis con esta línea de ceros y vamos al terreno con la cartera de campo y empezamos a hacer este replanteo. Entonces esta cartera de campo nos está dando el rumbo azimut, hacemos la poligonal por medio de esta actividad 3, que es el levantamiento topográfico del corredor de ruta. Entonces empezamos a establecer la poligonal de nuestro corredor. Entonces a partir de la radiación se toman las coordenadas, bueno, ya todas las actividades topográficas que hemos visto. También se puede hacer por medio de GPS, pero uno tiene que verificar que sea suficientemente preciso para poder hacer este levantamiento topográfico. Entonces se puede hacer por GPS, lo ideal es que sea un método convencional, pero nosotros lo podemos hacer por GPS siempre que estemos seguros de la precisión. Entonces hacemos este levantamiento del corredor y del ancho de la faja de terreno a levantar, es decir, nosotros veíamos dependiendo nuestra sección transversal la cantidad de calzadas que va a tener, de carriles, si es berma cuneta, bueno, toda la faja de terreno. Se hace el levantamiento topográfico para poder tener este modelo digital y empezar a diseñar sobre este modelo digital. Entonces este tiene que ser lo suficientemente preciso, tiene que tener una distancia entre puntos máxima de 10 metros para hacer estas curvas de nivel cada 10 metros, que son los modelos que nosotros vemos topográficos. Entonces la actividad número 4 es un estudio preliminar de la estratigrafía a lo largo del corredor de la ruta. Es algo muy, digamos, importante y necesitamos hacer este estudio preliminar. No tiene que ser, digamos, tan profundo, puede ser con métodos sencillos, no tan exactos, pero es importante conocer la estratigrafía del corredor. Nosotros vamos a tener un diseño en planta y el diseño sobre todo en perfil y de secciones transversales. Este va ligado directamente con las condiciones del suelo, de la topografía y del material que se encuentra debajo de este corredor y que eventualmente se va a excavar. Entonces definir un alineamiento o un eje en planta sin conocer esta estratigrafía pues nos expone a que nosotros tengamos varias sorpresas durante la ejecución. Si normalmente cuando se hace eso uno presenta sorpresas porque digamos la estratigrafía que yo tengo al inicio y la que tengo 2 metros, 3 metros puede cambiar completamente, entonces es importante hacer este estudio preliminar. Esto se puede hacer por métodos indirectos de bajo costo como los geosísmicos, una auscultación, y nos muestra, digamos, estos equipos nos muestra preliminarmente cómo sería la estratigrafía del corredor. La actividad 5, diseño definitivo del eje en planta. Entonces cuando nosotros ya tenemos el eje de planta definido, ya es definitivo, tenemos un prediseño del perfil, un prediseño de la sección transversal, tenemos que definir algunos aspectos del diseño geométrico que ya los vamos a ver. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando definimos este eje en planta tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Vamos a mencionarles, o bueno, voy a mencionarles estos aspectos importantes que son o que van alternos y paralelos el diseño en planta. Entonces por eso aquí también dicen esas actividades se enuncian en un solo numeral porque su ejecución se debe realizar
simultáneamente en un proceso de aproximación sucesiva a la solución más equilibrada. Vamos a trabajar con todos los especialistas, geotecnistas, hidráulicos. Vamos a ver estas actividades. Cuando diseñamos un eje en planta tenemos que tener en cuenta otros criterios y para proponer esta alternativa tenemos que analizar esos aspectos requeridos. Entonces nosotros ya tenemos el modelo del terreno, vamos a trazar este perfil, este prediseño en perfil, el prediseño de las secciones transversales teniendo ya nuestro eje en planta. Entonces vamos a ver cuáles son esos aspectos requeridos o esos estudios o aspectos complementarios que nosotros debemos hacer paralelamente cuando estamos diseñando el eje en planta. Entonces los primeros son aspectos geotécnicos. Aquí les puedo mostrar varios. Entonces los posibles requerimientos de estabilización de ladera, si se necesitan, si vamos a tener un prediseño de los taludes, entonces si vamos a tener taludes en el proyecto, esos son basados en la estratigrafía deducida que hemos hecho anteriormente. La resistencia al corte de los estratos del suelo, una evaluación de la capacidad portante y compresibilidad de los estratos. Estos van a ser el fundamento o en la fundación de los terraplenes y estructuras viales, ya sea el terraplén o tengamos cortes. Localización de eventuales zonas de material de préstamo para terraplenes. Entonces eso quiere decir el movimiento de material. Si nosotros necesitamos material cercano para construir nuestro terraplén o también necesitamos cortar ese terraplén o cortar una montaña que sea natural, ¿dónde vamos a depositar este material? Aspectos geotécnicos, entonces posibles requerimientos de estabilización de laderas, diseño de taludes si los necesitamos, si están dentro del diseño, evaluación de la capacidad portante y compresibilidad de los estratos. Como les dije, estos son el fundamento o fundación de los terraplenes y estructuras viales, localización de eventuales zonas de material de préstamo para terraplenes, que vimos anteriormente, posibilidad de sitios de botadero que les mencionaba cuando hacemos los cortes de nuestro material, estudios de hidrología e hidráulica de cauces, ubicación y prediseño de las alcantarillas, cota mínima de rasante en cada sitio de ponteadero y prediseño de las intersecciones con otras carreteras. Entonces cuando ya se concluye el diseño en planta como tal de la alternativa, se tiene el prediseño del eje en perfil, de las secciones transversales y uno analizando las ventajas y desventajas desde el punto de vista de la geotecnia, se analiza si la carretera o si esta alternativa que tenemos de este eje en planta con las especificaciones geométricas se han realizado y si son las que se han exigido son compatibles con un costo razonable. Entonces, si el diseño resulta que necesita mejoras o que tiene que elaborarse de nuevo, tenemos que hacer otro estudio y recordemos que debemos hacer de nuevo, si modificamos la planta, pues toca de nuevo hacer el prediseño en perfil de las secciones transversales. Se tiene que repetir el proceso hasta que se concluya el diseño definitivo que logre un mejor equilibrio entre los aspectos de construcción y operación de la carretera. Este eje definitivo, cuando ya digamos se hizo los cambios pertinentes de la primera alternativa o las mejoras, este ya se presenta la cartera de localización mediante coordenadas planas cartesianas a partir de la topografía establecida a lo largo del corredor, el modelo que se hizo con sus curvas de nivel, la nube de puntos y a partir de puntos auxiliares enlazados a estas bases. Bueno, en la actividad 6, elaboración de estudio definitivo de impacto ambiental, es igual como lo hicimos en la fase 1. Entonces en esta fase se evalúa de forma definitiva el impacto ambiental que produce esta construcción de esta vía y la operación de la carretera, y si el impacto no es mitigable, el proyecto se debe descartar y al menos por el corredor de la ruta en estudio. Es decir, si estamos analizando diferentes corredores, este ya queda eliminado y
analizamos otro corredor. Recordemos que esta actividad se realiza por medio de la Guía de Manejo Ambiental de Proyectos de Infraestructura del INVIAS. La actividad 7, bueno, son bastantes actividades aquí porque son todos los estudios y diseños complementarios que requiere una vía. Los hemos mencionado anteriormente: estudio preliminar de predios para la adquisición del ancho de zona, prediseño de la solución para la estabilización de laderas si se requiere, prediseño de los taludes y su protección. Todos estos son prediseños del plan de manejo de botaderos, estudio preliminar de los bancos de préstamo de materiales para terraplenes, estudio preliminar de fuentes de materiales para concretos y pavimentos, prediseños de alcantarillas, cunetas, aliviaderos, bordillos, disipadores de energía, subdrenes y demás elementos de drenaje superficial y subterráneo que se requieran. Esto ya lo vamos a ver más a profundidad. ¿Cuáles son estos elementos de drenaje superficial y subterráneo o subsuperficial? Entonces, digamos como que esas son varias de las actividades que se necesitan realizar o que pues una vía requiere que sea diseñado. No solamente como diseñar las curvas, si es a la derecha, a la izquierda, sino está compuesto por diferentes partes. El prediseño de pontones, puentes y muros de contención. Estos prediseños incluyen el estudio preliminar de fundaciones y, en el caso de pontones y puentes, el de una eventual socavación. Prediseño de pavimento, de intersecciones viales, de obras especiales, si se requiere viaductos o túneles. Prediseño de la señalización y demarcación de la carretera y sus intersecciones, de amoblamiento vial, de obras de mitigación ambiental. Y por eso serían como todas las actividades preliminares o todos los prediseños. Y seguimos con la actividad 8, elaboración del presupuesto preliminar. Entonces, para esta elaboración del presupuesto debemos incluir como mínimo la adquisición de predios, movimiento de tierras, excavaciones, terraplenes y acarreos. Por eso yo les mencionaba que la línea de ceros o el eje se trata de plantearlo más pegado al terreno para que requiera menor movimiento de tierras y así sea un poco más económico. Bueno, también tiene que tener este presupuesto preliminar la estabilización de laderas y taludes, obras de drenaje menor y estructuras. Estas obras de drenaje menor son las que vimos aquí: alcantarillas, cunetas, aliviaderos, bordillos y demás. Entonces, estructuras, creo que aquí me pasé, no, estructuras, intersecciones, pavimento, señalización y demarcación, amoblamiento, obras de mitigación ambiental, interventoría de la construcción. Básicamente aquí se repiten algunas. La actividad 9, evaluación económica definitiva. Entonces esto ya se hace de nuevo por el medio del software y la simulación HDM4. Entonces aquí es donde vamos a definir si se justifica o no construir esta carretera para pasar a la fase 3 de diseño. Se hace la elaboración final del informe de la fase 2 y ya con eso concluimos en las actividades.